Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana con nosotros aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitada a la internacionalista, la doctora María Paz Hervis. Ella además es decana de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Internacional SEC. Con ella queremos hablar un tema que está en boca de todos, pero que a veces no logramos dimensionar la importancia. ¿Qué pasa, María Paz, con la UNASUR? Ecuador es sede de la UNASUR, pero aparentemente ya no tiene razón de existir. No es importante que el Ecuador sea sede de toda la Unión de Naciones Sudamericanas y uno podría compararse con Bélgica, que es la sede de la Unión Europea. ¿Cómo ganar peso? ¿Debe existir? ¿No debe existir? ¿Qué ocurre con esta organización internacional? Hola Claudia, buenos días a los televidentes. Muchas gracias y sí, en efecto, suena bastante atractivo, ¿no es cierto? El ser sede de una organización internacional y de tipo regional, entonces desde luego que suena atractivo. Sin embargo, la pregunta que cabe aquí es ¿qué es la UNASUR? ¿Con qué objetivo fue creado? Y sobre todo si funciona o no la UNASUR. Yo creo que con estas preguntas un poco queda... Justo en estos días yo escribía un artículo en el que decía, claro, para tú crear o para generar integración regional no es necesario de edificios rimbombantes, ¿no es cierto? Y un poco eso que ha derivado siendo la UNASUR, sí, pero una cosa es el edificio que está prácticamente abandonado en la mitad del mundo, además con un monumento que nadie quiere ver o nadie piensa que debe ser un monumento al señor Kirchner. Pero ¿qué ocurre con la organización como tal? ¿Tiene razón de ser? ¿No tiene razón de ser? Se fundó con muchos bombos y platillos. Uno recuerda las imágenes de la Compañía de Jesús, de la sala capitular en San Agustín, en otro momento en donde todos los presidentes de UNASUR firmaban la carta constitutiva de esta organización. Y ahora, pocos años después, se pone en entredicho si debe o no debe existir. Y recordamos que estaban la ex canciller colombiana a cargo de UNASUR, el expresidente de Colombia a cargo de UNASUR. En un momento dado se hablaba también del expresidente Borja como secretario general de la UNASUR. ¿Qué pasó con todo esto? Claro, lo que pasa es que la integración regional como tal es súper interesante y yo sostengo que sigue siendo un tema relevante para el Ecuador y para la región. Es decir, en términos de integración ganan todos, ¿no es cierto? Siempre y cuando estén claramente identificados cuáles son esos elementos para integrarse, ¿no es cierto? Y es ahí la principal debilidad de la UNASUR, ¿no es cierto? Yo señalo que debe haber una clara concepción de lo que es la cooperación internacional. Es decir, ¿para qué nos integramos? Es una integración de tipo política, que también es legítima, ¿no es cierto? En donde los estados identifican unos intereses políticos, valga la redundancia, comunes, y al juntarse pueden alinear posturas. Pero seguramente la integración que tiene más peso, si nosotros miramos en la historia y vemos experiencias en otros lados del mundo, esa integración que se sostiene a través del tiempo es la que tiene pilares de intereses de desarrollo comunes a los estados, que después también puede haber políticos, porque los estados también son entes políticos, pero el hacerlo sobre la base de discursos coyunturales y de líderes de turno deriva en lo que estamos viendo hoy por hoy en la UNASUR. Es decir, cuando nosotros vemos cuáles son los objetivos de integración de la UNASUR, son prácticamente todos, es una gama amplísima, atraviesa desde educación hasta defensa, como que fuera, entre otras cosas, pues bueno, también defensa. Y resulta que cuando nosotros vemos las experiencias más sólidas o más complejas y de mayor éxito o trayectoria de integración en otros lados del mundo, precisamente la defensa es el quid del asunto y es donde los estados les cuesta mucho más porque supone una cesión de soberanía en uno de los elementos más sensibles de un estado. Entonces lo que yo quiero apuntalar con esto es que claro, la UNASUR se planteó con unas metas, con unos objetivos que abarcaban todo lo que es el devenir de un estado, pues resulta que todo se quería trasladar a la UNASUR. Como un contrapeso a la propia OEA, a la Organización de Estados Americanos, que estaba muy criticada sobre todo en la gestión anterior. O sea, en temas políticos, en temas de defensa, en temas de seguridad, veíamos que no existía la presencia fuerte del organismo regional americano, por decirlo así. Precisamente, entonces lo que nosotros vemos es que UNASUR supone una respuesta de tipo político coyuntural
a grandes temas como por ejemplo la UNASUR. ¿Qué buscaba la OEA? ¿Qué buscaba la UNASUR? La UNASUR buscaba con los líderes de turno, entonces vemos en aquel entonces estaba desde luego el expresidente Correa, teníamos al matrimonio Kirchner en sus distintos periodos políticos, tenemos toda esta rama de pseudo izquierda, toda esta tendencia que hubo en el continente, y lo que querían hacer un peso a una integración regional donde no haya presencia de los Estados Unidos. Entonces esa era la respuesta de UNASUR. Entonces decían, la OEA no, porque en la OEA está el poder hegemónico que constituye los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vemos aquí que no hay una integración basada en un plan a largo plazo que ha identificado claramente cuáles son esos intereses de los estados, cuáles son esas sinergias y esos puntos comunes y a donde se puede caminar, resulta que son temas coyunturales. ¿Cómo ir más allá de la coyuntura, María Paz? ¿Cómo romper esta idea y volver a cimentar la UNASUR? ¿Por qué no piensa en una serie de organizaciones que son parte de nuestro continente? Desde la OEA hasta el Pacto Andino. Del Pacto Andino ya salió Venezuela. Siempre estamos en discusiones de quiénes somos o quiénes no somos y para qué funciona el Parlamento Andino, que además lo elegimos en las urnas, pero a veces no entendemos la dimensión de los organismos suprarregionales, Pacto Andino, OEA y en este caso la UNASUR. ¿Debe rearmarse, rearmar sus objetivos, tener nuevas estrategias de consolidación o debe desaparecer? Bueno, ahí sí no sé y soy muy sincera, no sé si realmente la opción es redefinir la UNASUR o si también nosotros vemos desde la teoría de las instituciones, muchas veces cuando una institución es tan debilitada y es tan compleja y tiene un engranaje que está ya tan viciado, muchas veces es mejor dejarla morir y fundar otra. Claro, esto solo pone en evidencia una vez más la debilidad del Estado latinoamericano y ese es el otro argumento al que yo quiero apuntalar. Por un lado, para tener una integración sólida que realmente sirva a los intereses de los connacionales, tenemos que tener estados fuertes, ¿no es cierto? Tenemos que tener estados que tengan claramente cuáles son sus intereses, ojo, no solo sus amigos. Y lo que nosotros hemos visto en la triste y lamentable historia de integración regional es que normalmente tenemos muy claros cuáles son los amigos del gobierno de turno. Cambia de gobierno, cambian de amigos y cambia de escenario. Sí, pero uno puede hablar de estados fuertes, pero también de democracias consolidadas. ¿Qué pasa en la propia Sudamérica? Tenemos el espejo de Venezuela en donde muchos nos vemos y pensamos que es una película de terror. ¿Cómo lograr y qué debería, por ejemplo, la UNASUR hacer frente a Venezuela cuando existe una crisis humanitaria que no todos los países la analizan como tal? Claro, bueno, justamente democracias sólidas, ¿no? Ese es el requisito sine qua non, ¿no es cierto? Y primero tienes que construirte fuertemente hacia adentro para crearte hacia afuera. Otra cosa que tenemos muchas veces en opinión pública es que siempre esperamos desesperadamente, y los latinoamericanos somos expertos en eso, esperamos que estos organismos constituyan salvadores, vengan a salvarnos y vengan, ese no es el rol. Ahora, buscamos organismos salvadores y refundarnos reiteradas veces, que no sé qué sacamos, con nuevas constituciones, nuevas leyes, una serie de cosas nuevas que generan esperanza, pero al final volvemos a lo mismo. Sí, no, y aquí voy a ser de abogada del diablo, porque sí, estoy de acuerdo, pero por otro lado también tenemos que quitarnos de esa fobia a la reforma legal. Y creo que la normativa, si pensamos en términos de normativa interna, doméstica, como también internacional, tiene que ser un ente cambiante. Claro, todos añoramos la institucionalidad, ¿no es cierto? Pero también tiene que recoger qué es lo que está pasando en la sociedad. Si nosotros vemos con el tema de Venezuela, ese es un ejemplo clarísimo. No puede haber una integración regional que se basa, si uno lee los principios al inicio, parecía que iba a ser la UNASUR un tema comercial, después era un tema de defensa, era un tema de democracia, y no compartimos los valores democráticos. Entonces, ya sea desde el escenario de la UNASUR o la OEA, lo que tenemos que tenerlos, o cualquier otro espacio, lo que tenemos que tener los estados latinoamericanos son claramente identificados cuáles son esos valores democráticos y unos mínimos que tendríamos que estar de acuerdo para poder hablar de una integración, más aún de una integración tan ambiciosa como pretendió ser la UNASUR, y resultado de eso es que derivó siendo nada. Es decir, hay que repensar, de pronto mantener, pero ya con objetivos mucho más claros y que los mínimos sean compartidos por todos, no importa la tendencia política del gobierno que asuma el liderazgo en cada país. Por supuesto, y también el tema del proceso. Otra cosa que sí nos caracteriza a estos estados débiles y democracias todavía jóvenes y nacientes en América Latina es que queremos lo inmediato, ¿no es cierto? A mí me gusta, si bien las comparaciones mantienen sesgos porque son circunstancias distintas, pero cuando yo siempre que veo la UNASUR y le pienso a la UNASUR, le pienso a la Unión Europea, porque creo que en alguna medida un poco fue el espejo y es a lo que se ambicionó. Nosotros si analizamos detenidamente cuál fue el caso de la Unión Europea, fue un proceso que tomó 5 o 6 décadas y que inició como un paso, porque fue un proceso largo antes la Europa de los tiempos que se llama, la Europa de los tiempos donde empezó como un acuerdo comercial donde estratégicamente se identificó esos puntos que podían ser álgidos, donde podía constituirse como aliados estratégicos aquellas potencias que podían en algún momento enfrentarse, y a partir de lo comercial se fue caminando y llegó a ser un nivel de integración en materia política y democrática, que ahora vemos que tiene unas debilidades económicas, vemos el Brexit con Inglaterra o con Reino Unido, vemos lo que pasa con Grecia o la reunión precisamente
el día de hoy entre el presidente Trump y el presidente Putin, que un poco es revisar, o todo el mundo está pendiente de qué va a pasar con la Unión Europea. Y justamente, si nosotros vemos la Unión Europea, la Europa de los tiempos, constituida en base de varios pilares de integración y de principios de los padres y las madres de la Unión Europea, nosotros vemos que el talón de Aquiles quizás ha sido siempre la PESC, la política exterior y de seguridad común, donde han podido alinearse en gran medida en muchos elementos, pero lo que no ha logrado es tener esa gran defensa europea única. Hemos visto dos cosas. Por un lado, que los países no son capaces de hacer este ejercicio de cesión de soberanía tan alto en un elemento fundamental que es la defensa de sus fronteras. Y como segundo elemento, la capacidad. Y por eso vemos la OTAN, como tú bien señalabas, sigue siendo tan fuerte. Una OTAN sin los Estados Unidos y sin Canadá es impensable. Entonces no podemos pensar en una Europa que sea capaz de resguardar sus fronteras y su propia seguridad. Pero al mismo tiempo ves una permeabilidad de fronteras que el mundo entero está angustiado cuando ve los refugiados, ya sea del norte de África o de Siria. Es decir, y todos van hacia Europa. Entonces eso es seguridad, es tema humanitario. ¿Qué ocurre cuando vemos que un buque se da las vueltas, intenta buscar posibilidades en Italia, en Francia, y al final España recibe a los refugiados? También, ¿cómo analizar eso ya como Unión Europea? Claro, es que es interesante, porque ahí el rato que pensamos de seguridad y fronteras, yo por ejemplo no estoy pensando en migrantes, porque es un caso de movilidad humana, y ahí habría que reformularse el discurso de la seguridad. Cuando pensamos en seguridad tenemos que pensar en ataques cibernéticos. Y viendo lo que ganó el equipo de Francia, Francia gana el Mundial con refugiados o con migrantes de origen africano y origen islámico. Por supuesto, con franceses que ponen en evidencia que el mundo ha cambiado, y que bueno, ha cambiado en la coyuntura actual, porque después la historia de la humanidad se trata de migraciones, pero que a lo que nos abocamos ahora es ver una Europa con muchos colores, con muchos rasgos que responden a estos grupos migratorios. Pero si volvemos al tema justamente del tema de seguridad, tendríamos que redefinir el discurso de seguridad. Estamos quizás con una visión un poco retrógrada y conservadora de la seguridad, pensando que la gran amenaza, y tenemos el caso del presidente Trump y desde luego de ciertos sectores de la Unión Europea, donde también vemos una distancia entre lo que propone, por ejemplo, Francia versus Italia, pero estamos pensando que todavía vemos la seguridad, consideramos que una batea llena de migrantes, eso constituye la amenaza de la seguridad, eso redefine el tema de movilidad humana. Pero al mismo tiempo también en Sudamérica vemos el tema Venezuela, es decir, ¿cuántos venezolanos pasan la frontera norte entre Colombia y Ecuador diariamente? ¿O cuántos venezolanos pasan la zona de Cúcuta entre Colombia y Venezuela? ¿Cómo es que está pasando con el tema migración también en Sudamérica? Claro, pero y frente a eso UNASUR no dice nada. Si me permites concluir con este tema de la seguridad, seguramente la seguridad, el tema que gran amenaza son los temas de amenaza cibernética, por ejemplo. Son los grandes cárteles de la droga que ocupan nuestras fronteras y no necesariamente las poblaciones que huyen desesperadas del régimen de Maduro, que también estamos viendo en Nicaragua que la gente se está muriendo. Esa gente son grupos humanos que atraviesan por eso movilidad y que hay un cambio de dinámica social, pero realmente cuando hablamos de seguridad estamos hablando de los cárteles de la droga que operan en nuestro territorio y que nosotros no los vemos. Estamos hablando de los casos de secuestro que en opinión pública y la sociedad nos escandalizamos porque nos enteramos de 3 personas o de 5 personas que son visibles, pero que está pasando en frontera. Esa es la seguridad, y quizás tanto desde UNASUR como desde Unión Europea y OTAN y todo eso, es asumir el verdadero discurso de la seguridad que implica unas decisiones estatales que no necesariamente están dispuestos a hacer. Sí, son decisiones estatales, pero el problema es que se mezclan con otro tipo de elementos como el tema migratorio. Entonces de pronto aumentan las barreras por temas visas, dicen garantizamos que los narcotraficantes no saquen visa, pero involucran a toda la población. Entonces hay una serie de elementos, cómo lograr un punto medio en donde efectivamente a nivel global se luche contra el narcotráfico, contra los crímenes cibernéticos, que son este momento los que más nivel tienen a nivel global, porque se roban cuentas bancarias, se roba la intimidad de las personas, son una serie de elementos, pero cómo garantizar una lucha contra eso, pero permitir movilidad libre de las personas. Tienes los dos contrastes. Claro. Bueno, los escenarios regionales justamente tienen esa fortaleza, ¿no? Parecería que cuando nosotros nos agrupamos por región, por vecinos, donde podemos tener identidades comunes, podemos crear plataformas con voces únicas, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde digo que la integración a nivel político también es importante, pero la integración a nivel político no puede dejar de mirar cuáles son las necesidades y los intereses de desarrollo de sus grupos, ¿no? De su ciudadanía. Entonces, por ejemplo, si volvemos al tema de UNASUR, claro, UNASUR podía tener, creo que perdió la posibilidad coyuntural
fundamental de tener un discurso y una voz de América Latina frente a estos grandes temas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se quedó preocupado de crear espacios de seguridad en puestos internacionales para expresidentes, porque resulta que los líderes están casi todos o una gran parte procesados en sus países por actos de corrupción, entonces es muy difícil poder legitimar un proceso a partir de ahí. Entonces tenemos que pensar en los grandes intereses nacionales que trasciendan de ese presidente, de esa presidenta, y que recojan también a la sociedad civil. Quizás eso es algo que estamos nuevamente en el Ecuador empezando a sentir, que de pronto las universidades donde yo pertenezco o los distintos gremios empezamos a tener voces como actores constantes en los grandes temas de discusión nacional. Es que la universidad está cercana a la sociedad como tal y a la empresa, y además pasa por el tema oficial, cómo lograr visibilizar más el peso de la academia en países como Ecuador. Ustedes se convierten en voceros, están hablando en diferentes foros, pero cómo lograr a que la gente acuda al mundo académico para saber cuál es la posición. Bueno, yo creo que es donde tenemos que las universidades o quienes estamos en el trabajo académico hacer el mea culpa también, ¿no? Efectivamente hemos tenido una estructura estatal que no ha favorecido, ha habido un régimen poco amigable, hostil para el desarrollo de la universidad. Efectivamente, algo de eso está cambiando, no del todo, pero también nosotros podemos asumir esa responsabilidad, ¿no es cierto? En temas de involucrarnos, de ser parte, de tomar riesgos muchas veces en la generación de opinión pública. Y esto va a venir poco a poco. Nunca fue muy fuerte la academia ecuatoriana, pero seguramente en esta década pasada una de las pérdidas más grandes que tuvimos fue en ese sentido. En la academia también hubo mucha autocensura, también hubo mucho temor. Entonces creo que es justamente esos espacios, ¿no? El generar opinión construida y el jugarse por los temas, el posicionarse. Y además del generar cadenas a través de la academia de las propias regiones. Si uno piensa en UNASUR o piensa en Mundo Andino, cómo lograr hermanamiento académico para analizar la situación de cada zona de Sudamérica en este caso. Claro, y para eso también queda claro que no necesitamos grandes infraestructuras, no necesitamos ni edificios rimbombantes ni tampoco organizaciones internacionales. Necesitamos crear diálogos a partir de las iniciativas de las mismas universidades. En este diálogo de las mismas universidades, ¿cómo analizar casa dentro de las universidades lo que pasa con UNASUR, que hemos estado conversando, Pacto Andino, OEA, o qué ocurre, cómo mirar? Ustedes tienen también como universidad de estudiantes venezolanos, profesores venezolanos, ¿cómo mirar con otros ojos ya académicos lo que pasa en los países vecinos y cómo buscar alternativas de acogida por los temas crisis humanitaria? Un montón, es interesante, ¿no? Nosotros quizás en universidades donde más se mira, ¿no? Tenemos un montón de profesionales venezolanos, cubanos, tenemos estudiantes, pero sobre todo profesionales, ¿no? Y es abrir estos espacios de debate. De ahí, si me permites, Claudia, contar que nosotros en la Facultad de Derecho de la Universidad SEC tenemos muchas iniciativas en este sentido. No es algo nuevo, los últimos años, por todas estas condiciones que yo te decía, había mucho temor o no tantas facilidades para hacerlo, pero nosotros ahora estamos tratando de crear espacios abiertos al público para generar este tipo de discusiones. Y al mismo tiempo, cuando se habla de los ciberdelitos y todo lo que es la nueva transformación digital, ¿qué respuestas da la academia frente a eso? Bueno, justamente nosotros estamos lanzando un programa académico pionero, por primera vez en el Ecuador hay una malla de esta dimensión, donde nosotros proponemos el estudio del derecho cibernético, que es una mirada distinta a lo que vemos desde los abogados. ¿Cómo el derecho cibernético va al paso o se actualiza todo el tiempo frente al avance del mundo cibernético? No va justamente, y ese es el tema a discutir, ¿no es cierto? Quizás una de las debilidades que tenemos en el derecho y en la legislación misma es que no alcanzamos a ir al ritmo cambiante y frenético muchas veces de la sociedad, y en la era de la comunicación y de la digitalización eso es más evidente. Reactivos, sino más bien generar bases para que exista cierto tipo de legalidad o de ilegalidad y que sea sancionada si las cosas se presentan. Por eso es importante la profesionalización, y es lo que proponemos con esta nueva maestría que justamente acabamos de ofrecer al mercado académico. El lanzamiento, aprovecho si me permites este espacio, invitar el día de mañana a las 6:30 de la tarde en el edificio Metropolitan. Es el gran lanzamiento que tenemos con expertos y expertas del área. Lo que nosotros proponemos es asumir este debate desde lo académico, es decir, una maestría que forma a los abogados y abogadas en una dimensión cibernética que no es electrónica. Ojo, esa diferencia es importante. Lo que tenemos muchos son abogados y abogadas expertas en derecho electrónico, que no es lo cibernético, que implica un tema de discusión de protección de datos, de identidad personal, claro, de relaciones comerciales que se hacen en un espacio donde el derecho internacional privado no alcanza a entrar, donde la discusión no es cuál es el juez competente, cuál es la normativa, sino cuál es el espacio donde realmente se está normando esto. Muchas veces son espacios por fuera de los estados, pero no por eso que no generen relaciones legales, comerciales
con implicaciones. Adicionalmente, algo que no se mira es que, por ejemplo, hay una perspectiva de género muy fuerte aquí. Hay una perspectiva de género cuando nosotros hablamos de la protección de datos. ¿Y qué pasa en el Ecuador? Que en el Ecuador, como estamos discutiendo todo el tiempo, estamos en la coyuntura política y dando respuestas y tendemos a judicializar la política, a legalizar la política. No siempre vamos al ritmo que nos exige el mundo cambiante. Entonces, recién ahora estamos en una discusión de ley de protección de datos, algo que ya pasó en otros países, algo que ya nos norma. La Unión Europea aprueba una normativa de protección de datos que es extensiva a todas las personas naturales o jurídicas que mantienen relaciones con europeos, con lo cual nosotros no tenemos una normativa, pero ya existe una normativa en otro lado del mundo que nos está regulando. Por eso ahora hay iniciativas, está en debate esa ley y es importante tener profesionales que puedan aportar, y ese es el compromiso que tenemos en la universidad. Es decir, hay una serie de aristas. Para terminar, ¿qué recomendación se puede dar o no se puede dar al tema UNASUR? ¿A quienes definen el tema? Como jurista, como especialista en temas internacionales, ¿hacia dónde enfocarla? ¿Desaparecerla, no desaparecerla? Es una pregunta. Pero ¿hacia dónde enfocar este organismo que nació con tantas pompas, pero poquísimos años después todo el mundo ve un fantasma ahí, un edificio gigantesco y no sabe qué va a pasar? Es difícil, ¿no? Ahí me pones difícil porque ¿a dónde enfocarle? Hacia los intereses nacionales, no hacia los intereses de gobierno, ¿no es cierto? Parecería que el rato que se acabó la voluntad política de ciertos líderes de dar apoyo al régimen de Venezuela, se acabó la razón de ser de UNASUR, y eso desde luego no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Seguramente para mantener todavía viva y con un futuro la integración latinoamericana o regional, ya sea en el seno de UNASUR o en cualquier otro escenario, hay que primero hacer una identificación seria de cuáles son los grandes intereses nacionales que tiene el Estado ecuatoriano y que tienen los otros estados, y que somos capaces o que deberíamos tratar de defenderlos, de trabajarlos de manera conjunta. Esos intereses nacionales que no necesariamente atraviesan por intereses ideológicos, y creo que estamos en un proceso de si cabe el término, desideologizar la política y la política exterior. Y me permite solo para terminar, creo que recibimos con gran agrado el día de ayer, si no me parece, o el sábado, que Cancillería emite un pronunciamiento sancionando el régimen de Nicaragua y de Daniel Ortega. Entonces muchas veces se ve quienes están por fuera de nuestra disciplina, bueno, pues ¿y qué sacas con un comunicado sancionando? Pues dice mucho. Y es no por su país. Por supuesto, hay un giro dice que el Ecuador... sin ideología. Exactamente, dice mucho, dice que el Ecuador está ratificando los compromisos de derechos humanos que hemos suscrito, que no es una cosa de ahora. Dice que el Ecuador, nuevamente tenemos Cancillería, tenemos una política exterior que está diciendo cuáles son esos valores y esos derechos que los ecuatorianos y ecuatorianas estamos defendiendo. Muchas gracias a María Paz Hervis. Hoy hemos hablado sobre UNASUR, este organismo que está con una serie de problemas, pero ella es muy clara al decir, debe eliminarse ideologías, debe pensarse en intereses nacionales y en este caso de los países sudamericanos que no tengan cariz político, sino se prolonguen a lo largo del tiempo. Ella es muy clara al hablar de dos temas, todo lo que tiene que ver con la seguridad de los estados frente al mundo del narcotráfico y a los carteles de la droga que permean lamentablemente gran parte de las sociedades a nivel global. Y también por otra parte pensar en los ciberdelitos. Ahí es cuando UNASUR y los países pueden organizarse y garantizar seguridad para sus ciudadanos, desde el tema de datos individuales hasta protección de su seguridad. Dos elementos que deben ser discutidos y analizados por todos nosotros. Por otra parte, se ha mencionado brevemente lo que fue la consolidación de la Unión Europea, que duró varias décadas en lograr conseguir la Unión Europea, no por declaración de un grupo político, sino por decisión de los estados como tales. Ejemplos que uno debe analizar, mirar qué ocurre en diferentes partes del mundo, ver lo que pasa en América Latina. No podemos estar tranquilos mirando lo que pasa en Nicaragua o Venezuela. Organismos como UNASUR, OEA y todos aquellos deberían intervenir y apoyar a esos seres humanos que viven en estos países. Nuevamente, gracias a María Paz Hervis. Recordamos que ella es decana de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad SEC. Gracias a usted que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que pueden mandar sus comentarios a través de las redes sociales de Telesucesos y de Claudia Arteaga S. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día
buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.